Hola queridos hermanos cursillistas, mi nombre es Jonathan Cobb, soy del cursillo de hombre número 246, hice mi cursillo en abril de 2007 y tengo 13 años, 10 meses y 19 días de haber hecho mi cursillo. Actualmente vivo en Canadá con mi esposa y mis 3 hijos. Hoy estoy aquí gracias a la amable invitación del MSC de Valencia para hablarles en esta escuela de formación sobre San José, figura y ejemplo. Esto a propósito de que estamos celebrando el mes de San José. Para hablarles de este tema vamos a usar específicamente la carta apostólica Patris Cordis, escrita por el Santo Padre Francisco el 8 de diciembre de 2020, la cual escribió como introducción a la celebración del año de San José con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Como introducción, es preciso mencionar que después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en la Iglesia como San José. Por eso el Papa Francisco, en esta carta, nos recuerda cómo otros papas han destacado el papel central de San José en la Iglesia Católica. A pesar de los pocos datos existentes en la Biblia. El Santo Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia el 8 de diciembre de 1870. El Papa Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores el 1 de mayo de 1955. El Santo Papa Juan Pablo II lo llamó custodio del Redentor. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica lo tenemos como el patrono de la buena muerte. Dentro de la carta apostólica del Papa, el Papa Francisco resalta 7 puntos sobre San José. Yo personalmente diría que estas reflexiones que el Papa está resaltando son cualidades o más bien gracias dadas por San José como modelo para nuestra iglesia, pero más importante aún, como modelo para cada uno de nosotros. Ya de hoy a mí me toca hablar solo de esa primera cualidad o gracia que se llama Padre amado. Para esto yo resalté 4 puntos sobre el Padre amado y el primero de ellos es: la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Pues, como ustedes saben, San José es conocido como el esposo de María y padre de Jesús, lo cual pareciera un rol secundario o que no es protagonista en el plan de salvación de Dios. Sin embargo, el amor silencioso de San José a Dios Padre, a María y a Jesús es un papel fundamental en la historia de la reconciliación y en el plan de salvación. El Papa Juan Pablo II decía que San José es para todos los creyentes un modelo de vida en la fe. Esto lo dijo porque San José dio una sincera aceptación con total apertura a la voluntad de Dios. San José fue un humilde carpintero que aceptó el proyecto de Dios, que respetó en silencio esa llamada de Dios, que se dejó guiar por el Señor para ayudarlo en su plan de salvación. Pues en los evangelios no se habla mucho de él, pero los pocos escritos sobre él son significativos, lo describen como un padre amoroso y custodio de Jesús, un padre atento y fiel, que también ejerce la autoridad familiar con constante actitud de servicio. La Biblia no nos dice más nada de él, pero ese silencio refleja el estilo de su misión, una vida sencilla y ordinaria, pero con una fe inmensa en la providencia de Dios y en los designios de Dios. Y este servicio que les acabo de mencionar abre el segundo punto: San José al servicio del niño Jesús y la Virgen María y parte fundamental de la Sagrada Familia. En este punto me gustaría citar a San Pablo VI, ya que él dice algo muy hermoso sobre San José. Él dice que la paternidad de San José
se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al ministerio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. De nuevo el servicio. Como verán, la familia debe ser una escuela de virtudes, tal como nos enseñó San José. La familia es el lugar donde crecen los hijos, donde se forman los cimientos de su personalidad, donde se aprende a ser buen cristiano también. En la familia también se forma y se moldea la personalidad, la inteligencia y la voluntad de los niños. Entonces, la familia se convierte en la primera comunidad o en el primer ambiente donde nosotros los humanos aprendemos a amar y a sentirnos amados. Pero no solo aprendemos a amar o aprendemos a sentirnos amados no solo por las personas que integran la familia, sino también por Dios. Y aquí me permito un momentico recordar lo que aprendí en los encuentros prematrimoniales de la Begoña y lo que he aprendido con mi familia, que es para recibir amor hay que dar amor. Entonces, sabiendo que San José fue un padre y esposo servicial, dedicado, amoroso, me imagino cuánto amor habrá podido recibir de su esposa, la Virgen María. Y me emociono también al imaginar todo el amor que el niño Jesús en su naturaleza humana le habrá correspondido, un amor infinito, un amor hermoso, como solo Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, le pudo haber dado. El tercer punto es, San José es el Padre amado de la Iglesia. Pues sí, San José no solo fue el Padre amado de José, sino que también es el Padre amado de nosotros como comunidad, como iglesia. San José también es el Padre amado de todo el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiásticos o eclesiales se inspiran en su espiritualidad y que llevan su nombre. En Valencia, por ejemplo, tenemos nuestra querida parroquia San José, siendo una de las más antiguas e importantes de la ciudad. También en Venezuela tenemos a la Beata Madre Candelaria de San José, quien toma parte de su nombre por su devoción a San José. Así tenemos muchos otros santos y festividades relacionadas a San José. También tenemos muchas oraciones para solicitar la santa intercesión de San José. Yo recuerdo particularmente y muy especialmente la oración de San José en la novena de Navidad, que es muy tradicional para nosotros en Venezuela. Y más recientemente la oración, me gusta mucho la oración que fue creada por el Papa Francisco en mayo del 2020, que se llama San José, protector de la familia. Esta oración le pide especialmente a San José que proteja a los refugiados y desplazados, lo cual pues me hace recordar la realidad de muchas de nuestras familias venezolanas. El cuarto punto es el último y es clave porque San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues como ustedes saben, San José es proveniente y descendiente de la casa de David. Y Dios, a través del profeta Natán, le notifica al rey David, le hace una gran promesa. Y para esto me permito leer o citar la Biblia específicamente. Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 14 dice: Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados,
Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Pues a través de esta promesa y a través de San José, Dios cumple su promesa, que es necesaria y es clave en el proceso de salvación. Bueno, queridos hermanos y amigos, con esto yo termino mi parte de la presentación. Muchas gracias por su atención. De colores. Soy Luis Alberto Hernández, tengo 41 años y 10 meses de haber hecho mi cursillo. Me corresponde a mí el punto 2 de la Carta Apostólica del Santo Padre Francisco, Padre en la Ternura. El Papa Francisco nos dice que San José vio progresar a Jesús día tras día. Esto lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 52. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Todo este crecimiento de Jesús fue vivido por San José. Tal como hizo Dios con Israel, así San José le enseñó a Jesús a caminar y lo tomaba en sus brazos. Jesús vivió la ternura de Dios en San José. Y esa ternura de Dios se nos muestra en el Salmo 103. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. Por eso nosotros tenemos que ser tiernos con nuestros hijos. Tenemos que decirles que los queremos. Tenemos que corregirles con ternura. Tenemos que darle amor. El Papa nos dice que la historia de la salvación, tal como lo hizo Abraham, se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. La mayoría de los designios de Dios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto nos lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, 7 al 9. Por eso, para que no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Debemos crecer en el amor a Dios y a nuestros hermanos, a pesar de nuestra debilidad, y pedirle a Dios cada día para vencer nuestra fragilidad. El diablo nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu saca nuestra fragilidad, pero con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Por eso es importante encontrarnos con la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios se muestra especialmente en el sacramento de la reconciliación, donde tenemos una experiencia de verdad y ternura. La verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Dios nos perdona siempre por amor. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola, la cual está en Lucas 15, 11 al 32. Voy a leer solamente un par de párrafos. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y besos. Vamos a celebrar esto con un banquete, le dijo al siervo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Esa es la ternura de Dios para con todos nosotros. Dios nos espera
siempre con esa gran ternura, con ese gran amor, para con nuestras debilidades, para con nuestros pecados. Esa ternura del Padre misericordioso es la que nosotros debemos tener para con quien nos ofende. El Salmo 24 nos dice: recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Por eso Dios nos perdona cada vez que acudimos a Él con un corazón contrito. Como Dios nos perdona siempre, así nosotros debemos perdonar siempre a quien nos ofende. Nosotros debemos buscar confesarnos con frecuencia, así no tengamos pecado mortal. San José nos enseña que tener fe en Dios incluye creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, a través de nuestra debilidad. También nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca, que Él sea quien dirija nuestra vida. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Dios siempre tiene una mirada más amplia. Dios siempre sabe lo que nos conviene, lo que es bueno para nosotros. Debemos tratar con ternura a nuestros hermanos y amarlo como Dios nos ama. Oración. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos en esta charla, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buen día. Durante el día de hoy nos ha tocado estudiar esta carta apostólica del Papa Francisco titulada Patris Cordis. Me corresponde a mí hacer un breve resumen del punto número 3, y es que el Santo Padre lo ha titulado Padre en la obediencia. Antes de comenzar esta explicación, quería hacer una breve explicación de la definición de la palabra obediencia. Desde el punto de vista etimológico, la palabra obediencia proviene de una palabra latina que se pronunciaría de la siguiente manera: ab audire. Ab audire significa escuchar a quien tengo enfrente. Y la obediencia pasa por la escucha. Pero desde el punto de vista antropológico, fíjense ustedes que esta escucha, cuando nosotros la llevamos a la conciencia, este mandato, esta orden, nosotros lo sometemos a un proceso de deliberación, de discernimiento. Y ahí decidimos libremente si nuestra respuesta es positiva o negativa ante esta orden. Pero en el caso de nosotros como cristianos, la obediencia tiene un carácter sobrenatural, porque tiene que pasar por la fe y por el amor. Y esto es lo que sucede con San José. El Papa nos recuerda cómo San José, Dios le comunica su voluntad, y lo hace a través de los sueños, como lo ha hecho el Dios Padre a lo largo de la historia de salvación con varios personajes, que se revela a través de los sueños. En el caso de María fue distinto, porque María tuvo la gracia de mirar cara a cara, estar cara a cara con el ángel del Señor. Pero fíjense ustedes que el Papa nos recuerda que en qué momento sucede esto. Sucede en un momento en el cual José estaba preocupado, angustiado por la situación que estaba viviendo con María, porque él se entera del embarazo de María y decide, como dicen las Escrituras, repudiarla en lo secreto, en el silencio. Ya él había tomado una decisión, repudiarla. Mas sin embargo, luego que en este primer sueño Dios se le revela, el ángel le dice: no temas, toma a María como tu esposa. Ese es el mensaje del Señor. Y sin dudarlo, José obedece y da una respuesta afirmativa. Luego el Papa nos recuerda ese segundo sueño, que está también en la carta, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, donde también Dios se le revela a José a través de un sueño. Y en este sueño, él le dice: levántate,
levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes anda buscando para matarlo. José, sin pensarlo, toma al niño, toma a la madre del niño y se va a Egipto, dejando todo atrás. Deja atrás su profesión, que era carpintero. Me imagino que era una persona de fe, honrada, honesta, tenía una buena clientela, y él decide dejarlo todo atrás por obedecer a Dios. Luego, cuando está en Egipto, se le vuelve a revelar el Señor a través de un sueño y le vuelve a repetir la palabra levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel. Y la respuesta de José es también afirmativa. Dicen las Escrituras, se levantó. Es de hacer notar que esta palabra levantarse tiene una gran connotación en las Escrituras, porque esta es la misma palabra que se utiliza cuando en el hijo pródigo se encuentra en el foso del pecado, en el foso de la angustia, de la desesperación. Él dice, voy a levantarme. O es la orden que le da nuestro Señor Jesucristo a Lázaro, levántate. Es decir, esta palabra levantarse tiene una connotación de conversión y de resurrección. Y por último, el último sueño en el cual se revela Dios a José es que le advierte que el hijo de Herodes ha tomado el poder en Judea y le dice que huya a Galilea. Y él decide de esta manera radicarse en Nazaret. El Santo Padre también nos explica cómo desde el punto de vista del evangelista Lucas, él nos presenta a José desde otra perspectiva. Nos presenta a José como un padre obediente a las leyes y a las normas civiles cuando decide tomar a María y llevarla a Belén para el censo. O nos presenta también como un padre que respeta las normas y los preceptos de su religión cuando lleva al pequeño Jesús al templo a presentarlo. Luego, hay otro punto de vista, hay otra connotación que le da el Papa Francisco a José, que es como cabeza de familia. Y les voy a ser franco, a mí siempre esto de José como cabeza de familia me ha llamado la atención. Tal vez porque en nuestra sociedad es una sociedad matricentrada, y ver a María como la llena de gracia y aparte de esto, sin pecado original, ver cómo Dios decide poner a José como cabeza de la familia, y es a él con quien se comunica, es a él a quien le dice su voluntad y lo que debe hacer. Y José, como un padre, como un hijo de Dios obediente, hace caso a la voluntad de Dios. Bueno, es bajo esta figura paterna que Jesús se cría, y el Papa Francisco nos recuerda cómo José debe haber educado a Jesús dentro de esos valores y preceptos de su religión judía, sobre todo en eso de honrarás a padre y madre. Es decir, el mismo José enseña a Jesús la obediencia. Y luego el Papa nos habla de esa obediencia de Jesús, una obediencia que la llevó al extremo. En ese momento de mayor angustia, de mayor desesperación de nuestro Señor Jesucristo, que es en el huerto de Getsemaní, Él nos da un testimonio de obediencia, donde dice las siguientes palabras: que se haga tu voluntad y no la mía. Por esa razón, el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses nos dice esta frase en el capítulo 2, obediente hasta la muerte en cruz. O como lo dice el autor de la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Esa obediencia comenzó a aprenderla Jesús desde su padre aquí, el padre que Dios le dio aquí en la tierra, que fue San José. Por último, el Papa Francisco nos recuerda que este ministerio de José, ese ministerio tan bello que fue servir a Dios a través de la paternidad en su Hijo Jesús, hace que José participe en el plan de la salvación, en este misterio del plan de la salvación. Por último, bueno, cabría decirle o decirnos a cada uno de nosotros que Dios permita que nosotros podamos obedecerle
no desde esa obediencia humana, que es una obediencia mecánica, automática, no, una obediencia que nazca desde la fe y el amor a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y de esta manera el Señor nos sabrá conducir hacia la salvación y nos permita levantarnos y resucitar en esa promesa. Ante todo, queridos hermanos, reciban un caluroso y fraternal abrazo a la distancia de quien les habla, Francisco Feo, del equipo San Francisco de Asís de la parroquia Nuestra Señora de Begoña de Naguanagua, Estado Carabobo. Me corresponde hablarles un poco sobre el punto número 4 de la carta apostólica Patris Corde del Santo Padre, el Papa Francisco, en el marco del 150 aniversario de la declaración de nuestro queridísimo San José como patrono de la Iglesia Universal. El punto es Padre en la acogida. José, el Padre legal de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre humilde, trabajador, ese hombre justo, dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios manifestada en la ley, a ese hombre se le presenta una situación difícil, inesperada y que no entendía. Su prometida María estaba embarazada, sin él haber tenido ningún acercamiento sexual, ¿verdad? Se le presentó un dilema. En un primer momento debe haber sentido rabia, indignación, rebeldía, como a cualquiera le puede suceder a cualquiera de nosotros. Sin embargo, José estaba muy angustiado por ese impredecible embarazo inesperado de María, ¿verdad? Y no quería denunciarla públicamente, pues sabía las terribles consecuencias que esto le podría acarrear a María. Se da un respiro y decide separarse, pero en secreto. Pero José, nos narra las Sagradas Escrituras, en un primer sueño de 4 que tuvo, se le presenta el ángel y le dice: no temas, acepta a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Entonces Jesús acoge con amor a María, sin poner condición alguna. Confió en el ángel, ¿verdad? Porque él tenía un corazón noble. Y esa nobleza la supedita a la caridad, lo aprendido por la ley. En la actualidad, en el mundo entero, ¿verdad?, donde la violencia de todo tipo, psicológica, verbal, física, laboral, sobre la mujer es patente, José se nos presenta como esa figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, en medio de una gran incertidumbre, se decide por cuidar y proteger la fama, dignidad y vida de María. Y en medio de esa duda de cómo hacerlo mejor, ¿verdad?, Dios ilumina su juicio. José deja de lado sus razonamientos, no hace juicios y da paso a lo que acontece en ese momento. Y por más misterioso que le pareciera, ¿verdad?, lo acoge y lo asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Acoge a María como su amada esposa y a Jesús como su único hijo. José, en su vida espiritual, no se nos muestra como una vía que explica, no pide explicaciones, no exige explicaciones de ningún tipo. Nos muestra una vida que acoge y acepta las circunstancias tal cual como se le presenta, confiando en Dios. José, ante todas estas circunstancias, no es un hombre que simplemente se resigna pasivamente, sino que asume, ¿verdad?, con un protagonismo valiente, con mucha fortaleza, ¿verdad?, esa situación. Solo el Espíritu Santo nos puede dar ese espíritu de acogida, ese acoger la vida tal como se nos presenta, tal como es, incluso esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La vida de José nos enseña que ante circunstancias adversas
no esperadas, incluso no buscadas ni deseadas por nosotros, debemos dejar de lado la ira y la decepción y acoger la vida con fortaleza llena de esperanza. La vida de cada uno de nosotros puede cambiar de una manera milagrosa si encontramos esa valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Sin importar si en un momento dado parece que todo ha tomado un rumbo equivocado y si alguna cuestión es irreversible. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Dios lo sabe y lo puede todo. Cristo nos enseña que la fe es esa que vemos en San José, que no buscó atajos, ¿verdad?, sino que afrontó de frente con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Y esa acogida valiente de José nos invita a acoger a los demás sin ningún tipo de exclusiones por nadie, sin condiciones, acogerlos tal como son a todos nuestros hermanos, y con preferencia sobre todo por los débiles. Y para finalizar este punto, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice: deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del Hijo pródigo y del Padre misericordioso. Saludos fraternos, queridos hermanos. En esta oportunidad, Miryelis y Aristides Méndez del equipo San Francisco de Asís de Naguanagua les venimos a presentar un poco acerca de la carta apostólica Patris Corde de su santidad el Papa Francisco, específicamente en su numeral número 5, en el cual nos muestra a San José como el padre de la valentía creativa. Sí, efectivamente, San José se nos presenta como ese padre creativo, porque desde el inicio, cuando supo escuchar la palabra del ángel, de la voz de Dios, fue que rescató a María y con eso salvó a su Hijo Jesucristo. También cuando estuvo buscando posada y lo que encontró fue un pesebre, allí se desbordó para lograr hacer de ese pesebre un lugar acogedor para que viniera nuestro Salvador, Jesucristo. Y desde esa creatividad nos dice el Papa Francisco que muchas veces en las dificultades es donde nosotros podemos dar aquello que hasta algunas veces ni siquiera sabemos que podemos dar. Él ha confiado en el hombre y especialmente en José para que nosotros podamos desde la creatividad hacer esas dificultades, convertirlas en oportunidad, una nueva oportunidad. También desde la creatividad del hombre que se goza nuestro Señor Jesucristo, tenemos un pasaje bíblico cuando el paralítico, los amigos no se detuvieron, con su creatividad lograron introducir al paralítico desde el techo para que Jesús lo viera. ¿Y qué vio Jesús? Jesús vio la creatividad y le dijo: tu fe te ha salvado. Vio la fe, esa fe que nos da en todo momento. También nos dice el Papa Francisco que esa creatividad que nosotros podemos tener, la vemos en cada una de esas personas que tenemos siempre presentes, en nuestro prójimo. José siempre salvó al niño y a su madre. Siempre lo salvó de dificultades. También cuando supo que iban a matar todos los niños menores de 2 años, supo escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Y qué hizo él? Desde su creatividad planeó la huida y agarró a Jesús y agarró a su madre y los protegió, porque ese es el mejor tesoro que tenemos nosotros los cristianos, a Jesús y a María. Igual que José. José siempre supo proteger al niño y a la madre. Y si nosotros protegemos al niño y a la madre, estamos protegiendo también la iglesia de Cristo como extensión de la iglesia cristiana. Cada vez que nosotros, dice la Sagrada Escritura, hacemos esto con nuestros pequeños, lo estamos haciendo con él. Así como el mismo José, como cualquier otra familia en el mundo, tuvo sus dificultades, pero nunca se detuvo. Sabemos también que en las Escrituras no se habla mucho de José, pero de solo pensarlo,
todo aquello que tuvo que pasar para proteger a Jesús y a María, para darle el alimento, para darle la acogida, para darle el hogar. Todas aquellas personas que también emigran hoy en día, que lo sabemos, por eso es que José sigue siendo el patrono de lo imposible, el patrono de los migrantes, el patrono de aquellas personas que sufren, aquellas personas que escapan por una u otra, de otra manera a otros sitios y que tienen que buscar esa creatividad para obtener el sustento. De manera tal, ¿qué debemos aprender nosotros de José? De José debemos aprender esa protección del niño y de María, que bien lo resalta en la carta nuestro Papa Francisco. Si nosotros protegemos a los niños, estamos haciéndolo igual con Jesús. En fin, hoy por hoy, José sigue protegiendo a la iglesia, sigue protegiendo al niño y a María. Recuerden, nuestro mejor tesoro. Y si protegemos al niño y protegemos a María, también estamos protegiendo a la iglesia. A mí me corresponde hablar de San José como padre trabajador. San José tenía muchas características. Una de ellas es que, como todo padre de familia, tiene un trabajo, tiene una profesión. ¿Y qué era San José? San José era un tectón. Tectón es una expresión griega que significa algo así como el que trabaja artesanalmente la madera y la piedra, especialmente para la construcción. No era un carpintero como le llamamos normalmente, o mejor dicho, como parece ser hoy un carpintero. Él trabajaba en madera y en piedra. Por ejemplo, hacía un marco para una puerta. Hoy en día es como una especie de decoración y sostiene la puerta. Antes no, era algo un poco más técnico. Ese era el trabajo que él hacía. La Sagrada Escritura no dice mucho de San José, pero su papel fue esencialísimo para que se realizara la promesa que Dios hizo al pueblo en la antigua alianza. De él, de José, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan con el fruto del propio trabajo. Uno puede decir, bueno, pero es que Jesús era Dios, sí, pero no era hombre. O sea, era hombre, pero tenía que aprender a ser hombre. Y eso lo aprendió con José. Y debes sentirte alegre de los logros que te da el trabajar. Y cuando te sientas a comer, por decirlo así, o cualquier otro beneficio que provenga de lo que se ganó con el sano trabajo, entonces lo disfrutas, estás alegre de ello. Aprendió también la alegría de esforzarse honestamente para lograr una realización personal y para conseguir el sustento familiar, así como también para prestar el servicio profesional a sus clientes, llamando clientes a todos aquellos que solicitaban que les hiciese algún trabajo. Y esto lo resalto porque ellos no solo trabajaban para comer, trabajaban para prestar un servicio, para que la gente tuviese donde vivir, para que hubiese un sitio donde hubiese un negocio o un sitio donde se criara algún tipo de ganado o de animales. En fin, ellos construían cosas, participaban del desarrollo futuro de su pueblo y de su entorno. José asume sus responsabilidades y enfrenta con decisión y confianza los eventos que le afectan su vivir tranquilo, que cambia su vida, cambian su ciudad, incluso su patria. Recuerde que tuvo que irse a Egipto. Y ese abandonar su zona de confort, su trabajo, sus ingresos, sus propiedades, dejar la comodidad para ir donde Dios lo envía. Y tuvo que irse, pero donde fue, estaba con su familia, su mujer, con su hijo y con su trabajo, pero sobre todo con su fe, su confianza y su obediencia al Señor. San José santifica el trabajo, santifica la profesión personal. Él siempre orando y laborando, todo a la vez, porque hacer un trabajo de acuerdo al talento, a la habilidad que nos dio el Señor, que nos da el Espíritu Santo, es orar. Y si además de eso, cuando lo estás haciendo, le ofreces el trabajo y los resultados del trabajo a Dios, pues es una oración práctica. Él oraba con Jesús, trabajaba con su hijo, enseñándole su profesión. Básicamente se le enseñaba con el ejemplo. Le iba mostrando cómo se corta, cómo se endereza una madera, cómo se trabaja una piedra, cómo se almacena la madera. Jesús veía cómo José lo hacía y lo iba copiando. Y como dice en la lectura, Jesús iba creciendo en conocimiento y en sabiduría. Mucho de eso provenía de ese vivir diario con San José. Jesús iba, en fin, aprendiendo la relación honesta en la sociedad a través de su mirar de la relación de su padre con la gente. José daba uso
a esos talentos para el bienestar suyo, el de su familia y el de su pueblo. El bienestar suyo, que era su trabajo, le gustaba y le permitía proveer a su familia de los recursos que necesitaba. El de su familia, de ese trabajo comían, vivían y ayudarían a otros. Y el de su pueblo, porque en su pueblo habrían cantidades de construcciones que tenían partes hechas por José. Esto debemos aprenderlo de José, hacer lo mismo, poner nuestros talentos que nos fueron dados por el Espíritu Santo, ponerlos a nuestro servicio, al de nuestra familia y al de nuestro país. Es un pecado de omisión el no hacer un uso adecuado de las capacidades y habilidades que tenemos por gracia de Dios para el servicio a los demás. El que tiene habilidad para medicina, pues que sea un buen médico y lo haga, tiene derecho a vivir de eso, tiene derecho a que su familia viva bien por eso. Pero el pueblo, la gente, tiene derecho a que esa persona a la que Dios le dio esa habilidad de ser médico les provea de las medicinas, de los tratamientos, de los consejos, de las recetas a los que tienen derecho. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La persona que trabaja, cualquiera sea su tarea, colabora con Dios. Es un co-creador del mundo que nos rodea, porque ayuda a mejorar la creación. En la época actual del trabajo, parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social. Hay niveles impresionantes de desempleo en muchos países y hay abusos en los sueldos, hay abusos en las decisiones. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? Parece difícil, pero no lo es. Es difícil hacerlo, pero es fácil entenderlo. Demos a cada uno lo que necesita para que todos vivamos al mismo nivel de alimentación, salud y educación. ¿Qué significa que todos vivamos al mismo nivel de alimentación? Un ejemplo. Una persona casada con 3 hijos debe ganar más que el que es soltero, aunque hagan el mismo trabajo. Aquello de igual trabajo a igual remuneración es de comunismo. El cristianismo es da a cada cual lo que necesita para vivir. Si alguien tiene una familia con 3, 4 hijos, necesita para vivir igual que el soltero más comida, más espacio, más salud, más medicina, más diversión para vivir igual. Y si lo que queremos es que todo el mundo tenga el derecho a vivir igual, cuando practicamos de que igual trabajo, igual salario, lo que hacemos es que entonces el que tenga hijos está castigado. Eso es un pecado social. Hoy nosotros también podemos imitar a José, laborando y orando con Jesús. Diríamos, bueno, pero es que José tenía a Jesús al lado, pero nosotros también. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, aquí está. O sea, Él está con nosotros. Nos acompaña en la oración y en el trabajo que hacemos, en todo momento y en todo lugar. Laboremos y oremos. De colores. De colores, hermanos. Mi nombre es Miguel Orlando. En esta oportunidad me corresponde el tema titulado Padre en la sombra. Y nos menciona en la introducción de este tema o de este punto del Papa Francisco que nadie nace padre, sino que se hace, ¿no? Y que tampoco te hace padre tener un hijo, sino hacerte cargo de él responsablemente, ¿no? Menciona el Papa una novela de un escritor polaco llamado Jan Dąbrowski, llamada La sombra del padre, una novela muy bonita. No la leí, digamos, con el detenimiento, les confieso, por la premura de la preparación del tema, pero lo que pude leer de la novela es que narra de manera muy bonita el compartir de la vida de San José junto con Jesús y María, pero hace la evocación de la figura, y es lo que aquí a nosotros nos llama mucho la atención, es la evocación de esa figura de la sombra, de la reflexión de la figura paterna de Dios Padre a San José, convirtiendo a San José precisamente en la sombra de Jesús, en una sombra que lo acobija, que lo acompaña, que lo protege y que lo auxilia y que siempre sigue sus pasos. Hoy en día los niños parecieran no tener esta figura paterna de acobijo, y la iglesia, el mundo y nuestro país está necesitado de esta figura paterna. Por eso es que, como decía San Pablo a la carta de los Corintios, podrán tener 10.000 instructores, pero padres no tienen muchos, ¿no? Y lo que tenemos, aquellas personas que tenemos la bendición de ser padres, pues sabemos que precisamente se trata de introducir a los niños
en la vida y en la vida con sus realidades, y en este caso con las realidades actuales, este tipo de realidad donde los niños parecieran estar viviendo como una burbuja autoimpuesta, digamos, por el miedo, y lo que nosotros debemos hacer es introducirlos en estas realidades con sus luces y sus sombras. Pero no se trata solamente de adoctrinar a un hijo, ¿no?, con nuestras propias directrices, sino precisamente de hacerlos crecer desde la libertad. Por eso tal vez la tradición ha puesto a San José este apelativo del castísimo, ¿no?, porque menciona también el Papa acá que ese amor paternal no es una indicación del amor que se queda solamente en lo afectivo, sino que aquello que significa lo contrario a poseer. Desde ese punto de vista, pues la castidad representa precisamente todo lo que es antagónico y contrario al egoísmo y al egocentrismo, es una característica completamente contraria. Es solo cuando un amor es casto es que el amor es verdadero. Siempre el amor que quiere poseer, dice el Papa, termina convirtiéndose en una especie de amor peligroso. De hecho, Dios nos amó precisamente con ese amor casto, y con ese amor casto es que nos dio la libertad, que es el segundo regalo más maravilloso después del primer regalo, que fue el regalo de la vida, ¿no? Y esa es la lógica del amor casto, la lógica de la libertad. Y San José, bueno, fue capaz de amar de una manera maravillosa y extraordinariamente libre. Nunca se colocó en el centro, tal vez nunca lo añoró tampoco, siempre entendió que el centro de sus sombras para su acobijo y para su protección eran Jesús y María. Ahora bien, la felicidad de San José no estaba precisamente en contemplar y no se detenía en esa complacencia del autosacrificio, ¿no?, muy criolla, yo que sacrifiqué mi vida por ti. Él no se detenía ahí, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibió en San José la frustración, sino más bien la confianza que viene precisamente de la libertad, que del amor casto. El silencio que se contempla en él no es un silencio de quejas ni de pesadez, sino más bien en una confianza, un silencio de confianza, y en este sentido el mundo necesita este tipo de padres, ¿no?, que son lo contrario a los amos, que son los que quieren poseer. El Papa nos dice que toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, precisamente, ¿no?, bien sea una vocación matrimonial o de castidad. Y no va a alcanzar su madurez este tipo de vocaciones si se detiene solo en la lógica precisamente del autosacrificio, porque entonces ahí no va a alcanzar su plenitud, su alegría, sino más bien va a expresar tristeza e infelicidad, ¿no?, y quedan muchos vacíos. Entonces San José, con este concepto de padre en la sombra, es un ejemplo vivo de precisamente de esta persona que siempre está acompañando, protegiendo, pero en libertad, y dejando que el propio hijo viva su propia vida y que tenga la capacidad de elegir el bien. Ahora bien, un padre consciente de que su tarea se completa debe ser desde sentirse ya inútil, digamos, entre comillas, porque ya siente que el hijo es capaz de caminar los senderos de la vida por sus propios medios. En este sentido nos recuerda el Santo Padre que siempre que nos encontremos en esa posición de tener que ejercer una paternidad, no sea un ejercicio de posesión, sino más bien que evoque una paternidad superior, digamos. Y aquí pues todos nos encontramos en la condición de que San José es la sombra del único Padre Celestial. Y como lo dice el Evangelio, hace salir el sol sobre malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos. Y es sombra que sigue al Hijo. Vamos a dar gracias pues, hermanos, por todos los beneficios en este tema, invocando pues la intercesión de la Santísima Trinidad, de la Sagrada Familia y de San José, y dando gracias a Dios por todos estos temas que hemos recibido el día de hoy. Te lo agradecemos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.